Que el Señor les bendiga, qué bendición volvernos a reunir por este medio. Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí con la familia. Se ve linda la familia reunida, se ve todo muy precioso cuando la presencia del Señor nos acompaña. Gracias por estar pendiente de cuál es la palabra que Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida. Y en esta oportunidad pues es una palabra muy, pero muy interesante. ¿Qué necesitas para tener dominio propio? ¿Ya se ha puesto a pensar qué es el dominio propio? ¿Ya se ha puesto a pensar por qué necesitamos el dominio propio? ¿Sabe que la palabra del Señor lo tiene ahí ya explicado, ya establecido? Porque sabía que eran de las cosas que íbamos a ocupar en los momentos que íbamos a estar en crisis o que íbamos a estar en pruebas. Así que hablemos un poquito de eso. La palabra del Señor nos lleva en 2 de Timoteo capítulo 1, un versículo vamos a leer que lo dice todo claramente, que es el versículo 7. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo a mí en los primeros años de mi vida cristiana me sirvió mucho, me ayudó, me fortaleció, me animó. ¿Por qué? Porque yo siempre lo recordaba y decía cuando las situaciones se ponían críticas, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, y de dominio propio. Yo ahí me iba y han pasado los años, han pasado las situaciones y el Señor aquí nos tiene de pie. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad que nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que las emociones nos controlen a nosotros, porque si se ha dado cuenta, la mayoría de nosotros tenemos ese problema, que son las emociones las que nos controlan. Nos vamos de un extremo al otro. O estamos muy alegres, o estamos muy tristes, o estamos muy deprimidos, o estamos muy eufóricos, pero todo el tiempo está tratando las emociones de gobernarnos a nosotros. Así es de que ese dominio propio nos ayuda a nosotros controlar a nuestras emociones y no que sea al revés, y a darnos la oportunidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Eso es dominio propio. Decía un sociólogo, lo oía yo en una ponencia y decía, le hicieron la pregunta y le dijeron, ¿cuándo una persona es adulta? Y yo dije, qué interesante pregunta. Y dijo él, cuando tiene dominio propio. Y me pareció muy, pero muy interesante porque es lo que más nos cuesta. Podemos verle los defectos a otros, podemos señalar lo de otros, pero nunca nos estamos viendo a nosotros. Pero cuando ya alguien tiene dominio propio, entonces ya comenzó a alcanzar la adultez o la madurez que era en sí de lo que se estaba tratando en esa ocasión. El dominio propio también lo describimos como uno de los 9 dones del Espíritu Santo, que la palabra del Señor ahí lo menciona. Me llama la atención que la epístola 2 de Timoteo la escribió el apóstol Pablo como consejos que le daba al joven pastor, consejos que le daba a Timoteo, que por cierto Timoteo era muy tímido, según se explica, él era algo tímido y algunos lo trataban de cobarde, pero el apóstol, queriendo que el Espíritu Santo desarrollara en él situaciones que le ayudarían en su ministerio, le animaba recordándole que estaba capacitado para enfrentar cualquiera que sea la dificultad que el ministerio le presentaba. Y créanme, un ministerio presenta dificultades, un ministerio, un área de servicio al Señor nos presenta situaciones en las cuales nos urge tener el dominio propio. Pero, ¿qué es el dominio propio? ¿Para qué me va a servir el dominio propio? ¿Qué necesito yo para adquirir el dominio propio en mi vida? Entonces, ese dominio propio es importante porque en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos que tenemos que ejercer algo para el Señor, necesitamos para ser victoriosos en la vida. Entonces, ¿qué necesito para tener dominio propio? Hablemos de por lo menos 4 cosas así puntualmente.
Lo primero es el deseo de tenerlo. Para yo tener dominio propio, lo primero que tengo que hacer es el deseo de tenerlo. Y quiero invitarle a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo, siempre a los Corintios. En el capítulo 8, el versículo 12, dice él, escribiéndole a la iglesia en Corinto: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Entonces, para yo tener algo, tengo que tener primero voluntad. Tengo que tener primero voluntad. Entonces, para yo tener dominio propio, lo primero que necesito es el deseo de tenerlo. La clave es el deseo de tenerlo. Decía el salmista David, escribiendo allá en el Salmo 37:4, decía: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otra versión es la Nueva Versión Internacional, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los anhelos o los deseos que tenga tu corazón. Cuando yo deseo algo, el Espíritu Santo me ayuda a obtenerlo. Si yo deseo ese dominio propio, yo me he encontrado con muchas personas en el área ministerial y que me dicen: pastora, yo no puedo servir en este ministerio, le entrego mi privilegio. ¿Y por qué? Si yo no te di los privilegios, es que mi carácter no me deja. Entonces quiere decir que el carácter te domina a ti, no eres tú el que domina. Y carácter es la manera en que reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué es lo que sí deberías de pedir y tener? Es el dominio propio. ¿Qué necesito para tener ese dominio propio? Primero anhélalo, deséalo. Y el Señor dice: deleítate en Él, y Él te va a conceder lo que tu corazón está deseando. También Juan 14:13 nos da la pauta. Fíjense que en Juan 14 el Señor Jesús estaba hablando acerca del otro consolador que iba a venir, el Espíritu Santo, para estar con nosotros. Y ahí en el versículo 13 nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, dijo que Él lo haría para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aclara que si pidiéramos algo en el nombre del Señor, Él lo iba a hacer. Entonces, ¿qué necesito para tener dominio propio? Pues desear, anhelarlo y saber que Dios va a conceder las peticiones de mi corazón, y que si se lo pido a Dios, Él me lo dará. Segundo, ¿qué necesito para tener dominio propio? Reconocer que no es algo que yo pueda producir. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Me gustaría leerlo. Usted anótelo o lo lee junto con nosotros. Ahí va a estar en la pantalla para que usted lo lea también. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Qué es esa templanza? La templanza es la característica de tener dominio de sí mismo. ¿Y qué es tener dominio de sí mismo? Dominio propio. Fíjese que es el último de los frutos del Espíritu que ahí menciona, la templanza. Entonces es una manera equilibrada ante cualquier situación y el dominio de nuestros impulsos. Esa es la templanza. Ahora, ¿cómo voy a obtener el fruto del Espíritu? Pastora, si usted dice que esto es un fruto del Espíritu, usted está diciendo que no lo voy a producir yo, no es algo que me ponga a dieta y voy a rebajar 3 libras y entonces lo voy a adquirir, o que me pongo a leer 7 libros y ahí se me va a quedar penetrado. No, es algo que produce el Espíritu Santo dentro de ti. Pero ¿cómo lo voy a adquirir? Así como el Señor Jesús dijo que adquirimos el Espíritu Santo. Y para eso quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según San Lucas capítulo 11. Dice ahí versículo 11 al 13. El Señor Jesús instruyendo a sus discípulos a pedir, a buscar y a llamar, dice, versículo 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Yo le digo, como seres humanos podemos tener todos nuestros defectos, pero si mi pequeñito de 3 años, yo hace ya años que no tengo mis chicas pequeñas, pero recordaba cuando pedían
algo. Si pedían algo, estaban ahí chiquitas y decía, mami, quiero pan, yo no iba a ser grosera de darles una piedra. O mami, yo quiero pescado y le voy a dar un escorpión para que lo piquen. No. Y dice Jesús, si vosotros siendo malos, ¿cómo nos conoce el Señor, verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes? Dice. Exacto, a los que se lo pidan. ¿Le estás pidiendo tú al Señor el Espíritu Santo? ¿Le estás pidiendo tú al Señor tener el fruto del Espíritu en esas 9 manifestaciones que Gálatas capítulo 5, versículo 22 lo explica? Entonces, ¿cómo obtengo yo si lo que es el dominio propio es el fruto del Espíritu? ¿Cómo lo obtengo? Pidiéndoselo al Señor Jesús. Porque en el nombre de Jesús podemos pedirle todo al Padre. Porque si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, y cuánto más nuestro Padre Celestial. Así es de que lo vamos a adquirir así. Pero ¿cómo también voy a adquirir yo lo que es el dominio propio? Ahí en 2 Timoteo, solo vamos a regresar a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 21, nos dice cómo lo vamos a hacer. Y dice que el dominio propio lo vamos a tener cuando nos limpiemos de todo lo que estorba. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, decía Pablo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo voy a adquirir yo lo que es el dominio propio? Limpiándome de todas aquellas cosas que me estorban. ¿Qué cosas? Usted retrocede unos versículos en 2 Timoteo capítulo 2 y dice el versículo 15, diciéndole Pablo que para ser un obrero aprobado, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. ¿Y cómo es un obrero aprobado? Un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, de esas cosas yo me tengo que limpiar para poder lograr tener dominio propio. Limpiarme de aquello que me está estorbando. Y sabe, el mismo dominio que Dios me ha dado me va a ayudar a hacerlo, porque 2 Timoteo 1:7 Pablo está aseverando que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, ¿de qué nos dio Dios? Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Si se fija, yo me estoy refiriendo solo a lo último. ¿Por qué? Porque a algunos les falta esta característica del espíritu. A algunos nos falta mucho adquirir esto, y entonces por eso salimos, como dice alguien, me sacan de las casillas. Nadie te saca, tú eres el que tomas control de tus casillas. Respondes mal, de repente sales enojado, sales gritando, sales maldiciendo, sales diciendo ya no voy, tirando todo, ay, es que no me entiendes. No, tienes que pedirle al Espíritu Santo el don, el fruto de la mansedumbre y la templanza, o sea, el dominio propio. Por eso es que necesitamos limpiarnos. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo ahí, que si nos limpiamos de estas cosas, seremos instrumentos para honra. Dios va a utilizarnos y lo va a hacer con mucho orgullo, y vamos a honrar a Dios, y dice que vamos a ser santificados, que vamos a ser útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. En la misma epístola Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Entonces el dominio propio nos ayuda a lograr adquirir, limpiarnos de todo aquello. Como dice el escritor a los Hebreos, usted lo puede buscar ahí, capítulo 12, 1, dice que limpiémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, haciendo una comparación como aquel que va corriendo en atletismo. ¿Para qué? Para que entre menos cosas que te cargan lleves, más avanzas en las cosas del Señor. ¿Por qué no nos limpiamos de aquellas cosas que tú sabes? Si es el temperamento, si es el carácter, si son esas reacciones. Entonces, clamemos por el dominio propio. Y por último, ¿qué necesito yo para tener dominio propio? Ya vimos el deseo de tenerlo, reconocer que es un fruto del Espíritu y limpiarme de todas aquellas cosas que no están bien delante del Señor. ¿Pero para qué me sirve, hermana Caro?
¿Y yo para qué voy a necesitar eso? Mire que estoy encerrado en mi casa, mire que aquí me están presionando, que estoy trabajando desde la casa, bien sufrido soy yo aquí, bien sufrida yo aquí. No, no. Dale gracias a Dios que tienes un trabajo. Hay tantas personas que están siendo despedidas. ¿Quieres ser tú la siguiente? Trabaja con amor en lo que Dios te ha encomendado, pero desarrolla también el fruto del dominio propio. ¿Por qué? O templanza, como ya les dije que se llama. ¿Por qué? ¿Para qué te va a servir? Para poder tener libertad en Cristo. Quiero invitarles a que vayamos ahí a Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 en el versículo 15. Vamos a leer lo que la palabra nos está diciendo. Dice, ¿para qué me va a servir? 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y qué es ese espíritu de temor, de esclavitud? No, yo no tengo. Pablo me está diciendo ahí en 2 Timoteo 1:7 que Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio que hace me da paz, me da tranquilidad. ¿Para qué? Para ser libre en Cristo. Dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Si yo no soy esclavo, entonces ¿qué soy? Libre en el Señor. Necesitamos tener y desarrollar el dominio propio para ser libres en el Señor. Y por último, ¿para qué me va a servir? Juan 14, siempre Juan 14, el Señor Jesucristo hablando de que iba a dejar con nosotros otro consolador. Nos dice en el versículo 27 el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy, dijo el Señor, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Para eso te sirve el dominio propio, para tener paz de Dios. No solo para tener la paz de Dios, sino para no tener turbado, afligido o asustado nuestro corazón y no tener miedo, porque el miedo paraliza. No temas, tú no estás solo, tú no estás abandonado. Pueda que te haya tocado pasar esta cuarentena, esta crisis, este encierro solito, en una casa aparte. Estaba viendo de algunas personas que se han quedado en otros países. Los están sacando, los están echando, durmiendo en los aeropuertos, durmiendo en los centros comerciales. Es difícil la situación. Tú estás en una casa, tienes un techo. Ay, pero es que aquí están los niños. Pero si los niños son bendición de Dios. Pero es que hay mucha gente. Pero no hay cosa más linda, dice el Salmo 133, que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Disfruta, comparte esa armonía que Dios te da. Necesitamos el dominio propio. Trata de desarrollarlo en tu vida. Trata de adquirirlo y te repito, primero deséalo. Solo lo que necesitas es anhelarlo, desearlo. ¿Qué más necesitas? Reconocer que es algo que da el Espíritu Santo y pídeselo al Señor Jesucristo en el nombre de Él. El Padre te lo va a dar. Límpiate de todo pecado que te afecta y debes de entender que eso te va a hacer libre para tener paz, tranquilidad, sin temor y para recibir la paz que el Señor nos ha dejado. Esa es la palabra de Dios para ti. ¿Estás necesitando dominio propio para ejercer todo lo que estás haciendo? Ya sabes dónde buscarlo. Hagámosle caso al Señor. Te invito a orar a esta hora. Padre, muchas gracias. Hay cosas que pasamos desapercibidas y no creemos que nos van a ser útiles, pero tú tienes todo bajo el control. Gracias por esa palabra tuya para mi vida, Señor, y para la vida de mis hermanos, hermanas y amigos que nos están escuchando, para que nos ayudes, Señor, a desarrollar. He visto tantas personas en las noticias que se están descontrolando, pero tú puedes ayudarnos a tener dominio propio. Enséñanos a descubrirlo, enséñanos a adquirirlo y enséñanos a desarrollarlo para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Te animo a que busques más del Señor, a que entiendas, si eres un hijo o una hija de Dios, tienes el dominio propio. Si no eres un hijo de Dios, puedes convertirte en un hijo de Dios, ya sabes. Abre tu corazón al Señor, dile que quieres que muera ahí, reconoce que Él murió en la cruz del Calvario, no como una historia, sino por amor a ti, por amor a mí. Pero no está en la cruz, no está muerto, Él resucitó
al tercer día y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre y de ahí intercede por nosotros. Que la paz de Dios te acompañe. Dios te bendiga.